frente a otros ejemplos como el caso de Barcelona, en donde, por ejemplo, la consolidación regional no es tan importante, sino la consolidación de pequeñas unidades, clúster o la misma ciudad para generar una marca o un nombre de la ciudad que apoye a los empresarios. En el caso, por ejemplo, de Israel, el gobierno y el sector militar son los que han desarrollado los ecosistemas más fuertes, y después el sector privado entra para utilizar los resultados de ese trabajo gubernamental y con ejército para poder desarrollar otros procesos de emprendimiento y otros procesos empresariales. Singapur pues tiene todo un tema privado y comercial, el gobierno no aparece por ningún lado, lo único que aparece el gobierno es para dar flexibilidad para el desarrollo de estos procesos emprendedores. Y finalmente, en el caso de MIT, pues es clara la participación del sector privado y universidades y poca participación del gobierno. Entonces, hacia lo que voy con estos ejemplos, y bueno, y hay unos documentos que puedo dejar de referencia, es que los ecosistemas varían de acuerdo a la potencialidad, a los actores que participen en él y al entorno en el que se estén desarrollando. Sin embargo, ¿qué cosas comunes hay en todos los ecosistemas? O sea, ¿qué encontrábamos en MIT o en Barcelona o en Israel y bueno, y los otros casos? Es que, primero, los ecosistemas de emprendimiento como tal no se empiezan a consolidar sino hasta que aparece un dinamizador en el ecosistema, llámese gobierno, sector privado o tercer sector, que empieza a motivar el trabajo conjunto entre las organizaciones que apoyan a los emprendedores. En ese sentido, pueden haber muchas organizaciones que estén trabajando en una región o en una ciudad, pero si no hay alguna de estas organizaciones que empiece a motivar procesos de articulación, de trabajo conjunto para apoyar a los emprendedores, no podemos hablar de un ecosistema de emprendimiento. Ahí simplemente hay organizaciones que trabajan para los emprendedores, pero no hay un ecosistema de emprendimiento. En algunos casos es una decisión política, en algunos casos, ¿por qué? Porque es gobierno, en otros casos es una decisión de orientación de las organizaciones, por ejemplo las ONGs, o algún sector privado que quiera y vea la necesidad de fortalecer los procesos emprendedores para, no sé, desarrollar cadenas de valor o fortalecer su posición en la región. Otro tema importante en los ecosistemas de emprendimiento es que los incentivos para desarrollar el emprendimiento están asociados a nivel del ecosistema, es decir, son incentivos locales, son incentivos más que todo que casi no llegan a nivel nacional, sino van directamente al emprendedor. ¿A qué me refiero con esto? El gobierno podría sacar una ley de incentivos al emprendedor, pero si no se aplica en la ciudad o en los pequeños municipios, esta ley, si no están los instrumentos, no va a pasar nada con esa ley y no va a permitir un fortalecimiento del ecosistema. Entonces, las organizaciones deben pensar o deberían pensar en tratar de tener incentivos muy claros para el emprendedor, y el incentivo no solo es asistencia técnica, hay incentivos tributarios, hay incentivos económicos, hay incentivos comerciales que se requieren pero a nivel local, porque si no, no va a pasar nada. El otro punto importante es que todos los procesos exitosos de apoyo a los emprendedores, llámense de subsistencia o autoempleo, o sociales o ambientales o de impacto o de innovación, única y exclusivamente perduran si esos emprendimientos están asociados a sectores o de desarrollo económico creciente. Por ejemplo, en Colombia el gobierno ha definido los sectores de alto impacto o las 4 locomotoras. En algunos otros países el tema está asociado, la dinámica económica está asociada a temas como los clústeres. Entonces, si los procesos emprendedores no están asociados a estos movimientos económicos fuertes, sencillamente el emprendimiento se va a ir para abajo y las organizaciones que apoyan a los emprendedores no van a lograr sus resultados. Digamos, por ejemplo, el gobierno colombiano decide apoyar el sector de flores.
Eso no significa que todos los emprendedores tienen que volverse floricultores, no, sino que qué oportunidades en ese sector complementarias a la floricultura pueden haber. Desarrollo de biopesticidas, desarrollo de logística, servicios conexos. Ese emprendimiento atado a un sector en donde el gobierno o el sector privado le ha dado prioridad, va a garantizar más perdurabilidad de los emprendedores. Entonces es otro elemento importante. En el caso de Israel es muy claro, es el tema militar. Entonces eso permite que las tasas de mortalidad empresarial se reduzcan. Para darles un dato, el 85% de los emprendedores pierden su empresa en el primer año, no logran pasar el primer año. Entonces es muy importante entender qué opciones podemos darles. El otro punto son las organizaciones, el tipo de organizaciones que trabajan en los ecosistemas de emprendimiento. Y ahí se han identificado 5 tipos de organizaciones. Primero, las organizaciones de asistencia técnica, y veo que hay muchos representantes de organizaciones de asistencia técnica, los financiadores, las organizaciones de conocimiento, no estoy hablando de la asistencia técnica, es capacitación, las universidades pueden dar conocimiento, pero es el conocimiento asociado a producto, a mejoramiento de procesos, ¿sí? Más que el día a día que puede hacer la asistencia técnica. Entonces, las organizaciones de conocimiento son claves en los ecosistemas. Las organizaciones privadas consolidadas, cuando estamos hablando de emprendedores, estamos hablando de personas que están iniciando su etapa empresarial. Generalmente un emprendedor se demora entre 2 y 6 años, dependiendo del sector económico y dependiendo del tipo de negocio, en lograr su punto de equilibrio y poderse, digamos, llamar un empresario. Estamos hablando de los que están empezando. Entonces, el sector privado, las grandes empresas, las asociaciones de grandes empresas también tienen un papel importante en los ecosistemas, porque son quienes van a ayudar a articular o quienes deberían articular un poco a los emprendedores que están apareciendo. El problema acá es que muchas asociaciones de empresas consolidadas perciben a los nuevos emprendedores como competencia, entonces empiezan a haber dificultades. Pero el sector privado consolidado debe estar acá. Y finalmente el gobierno, el regulador, el que da el marco institucional para desarrollar el ecosistema. Esas son las 5 categorías identificadas en cualquier ecosistema. Si no hay un balance entre estas categorías, tenemos problemas en el ecosistema. Otro punto importante es el tema de información y divulgación, y eso está asociado al tema del branding. No todos los ecosistemas son iguales, pero uno de los que tiene mayor, y no debemos replicar ecosistemas, tenemos que tener, de acuerdo a nuestras condiciones, tratar de construir el más ideal. El mejor, perdón. Pero todos cuando escuchan Silicon Valley entienden que allá es donde se hacen negocios de Internet. Eso está asociado a todo lo que significó la información, la divulgación y el branding que se ha generado en la región. Si las regiones, si las localidades, si las ciudades quieren atraer emprendedores, tienen que divulgar los procesos de emprendimiento y apoyo que tienen. Si no, no va a pasar nada. La gente, por ejemplo, en el caso de Bogotá, percibe más a Bogotá no como un espacio para crear empresa, sino como un espacio para buscar trabajo. Mientras que en ciudades como Medellín sí perciben más la ciudad para crear empresa en lugar de buscar trabajo. Y es un tema de divulgación, información y de branding, de marca de la ciudad. Y el último punto es que hay asignación de recursos y mecanismos compartidos para desarrollar el ecosistema. Esto no es un trabajo solo del gobierno, no es solo un trabajo del sector privado, no es solo un trabajo del tercer sector, es un trabajo de todos y eso implica que todos tienen que poner. Esos son los temas comunes que debería tener cualquier ecosistema. A partir de ahí, pues digamos como para hablar ya de cómo
cómo podríamos construir estos ecosistemas ideales, pues deberíamos partir de un concepto. La literatura, los académicos, los papers no se han puesto todavía de acuerdo en qué es un ecosistema de emprendimiento, pero las definiciones que se encuentran están orientadas a esto: agrupación de actores institucionales en un espacio geográfico limitado cuya interacción está enfocada al desarrollo, asistencia y promoción del proceso emprendedor. Si una persona va a una zona, a una ciudad, a una región, a un barrio, a una comunidad en una ciudad, donde encuentra organizaciones dedicadas a asistir, promover y desarrollar a los emprendedores, está entrando a un ecosistema de emprendimiento. Ese es el concepto de partida. Y con esto podríamos empezar a construir cosas. Esta es una representación gráfica de lo que podría ser un ecosistema de emprendimiento. ¿Tenemos un pointer? Ahí.